¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen este sábado en otro episodio de Narrativas, por supuesto, con mi querido Federico Bonazo. Fede, ¿cómo estás? Salud, querido Jesús, querido Rick, queridísima audiencia de narrativas, un sábado más juntos. Un sábado más, tengo que me suena canción de, no sé si de Luis Miguel o de quién, un sábado más. Mi querido Ricky Valderas, tú eres más joven que nosotros, no estoy juveneándote, pero entiendo que digas esa canción, ¿qué? ¿Cómo estás, Rick? Muy bien, muchas gracias, querido Jesús, querido Federico. Contento de compartir este espacio con ustedes como cada sábado. Les mando un gran abrazo a la audiencia. Oye, por cierto, luego me tienes que prestar ese sombrero que está atrás. Sí, es un sombrero rosa, ¿no? Es una gorra, sí, sí, Ah, es está una de poca gorra. abuela. Esa me Cuando gustó para que veas. quieras. Perfecto. Oigan, a ver, esta semana reaparece el señor Tim Golden con una nota que viene supuestamente, o es la intención, o por lo menos hay una casualidad, a ratificar las versiones o a intentar ratificar las versiones de una lista de funcionarios mexicanos que estarían, em, pues sí, bajo escrutinio, una supuesta investigación por parte de los Estados Unidos. Pero es una nota que vuelve a caer en lo que ya vimos hace un año. Muchas suposiciones, pocas fuentes, poca certeza y se maneja muchas preguntas o cuestionamientos. Esto va en el marco en donde surge una publicación de ICE eh, con cuatro elementos militares en una fotografía, particularmente con uno de ellos en un primer plano que tiene aquí el símbolo de ICE. Y ICE, que es una dependencia del gobierno de Estados Unidos, dependiendo de la Secretaría de Seguridad que encabeza la señora Kristi Noem, o la Secretaría de Justicia, como gusten, publica en inglés que hubo un operativo en Sinaloa, si no mal recuerdo, encabezado por sus agentes, que participaron otros grupos de mexicanos. Si uno lee ahora sí que el escrito en inglés, no la traducción, el escrito en inglés, pues sí, lo que ellos dicen es que ellos encabezaron el operativo. Sin embargo, después aparece la Embajada de los Estados Unidos diciendo, la encabezaron agentes mexicanos certificados por ICE y por el HCI. Es decir, no es lo mismo que sean mis agentes a que sean certificados. Digo, yo estoy en contra de la certificación policíaca, pero ahí está. Y todo esto en el marco de una discusión sobre ¿qué tanto está presente la ética en este momento por parte del periodismo o qué tanto se está usando el periodismo para presionar al gobierno mexicano, para manipular un asunto como tal? ¿Por qué se dan estas filtraciones? ¿Qué finalidad tiene? Eh, ¿Cómo podemos ir entendiendo un poco todo este escenario que se ha venido planteando, mi querido Fede Bonazo? Bueno, a ver, empecemos por el aspecto político de la coyuntura que nos permite hablar del vínculo entre periodismo y política. Porque podemos luego, sería interesante acaso, revisar un poquito, entender qué podemos entender por periodismo, si vamos a hablar de periodismo. Pero primero empecemos diciendo, y no sé si ustedes concuerdan con lo que yo voy a afirmar ahorita, que México está bajo un directo y evidente acoso de parte de los Estados Unidos, un Estado, el estadounidense, que en teoría está poco centralizado, es decir, donde puede haber acción independiente de sus diferentes departamentos y agencias, pero hemos visto muy recrudecido desde que Trump toma el poder un ataque permanente a México, que se da en diferentes planos. Hay un plano declarativo, ¿no? Con un Trump diciendo primero, no, la presidenta es una mujer muy elegante y estamos cooperando juntos y viva la cooperación. Y luego ya en mayo, cuando le proponen una conversación telefónica enviar tropas para combatir al narcotráfico, lo cual, imagínense de lo que estamos hablando. O sea, el presidente de los Estados Unidos propone enviar tropas militares a territorio mexicano para combatir lo que quieran, pero entendamos la importancia de lo que significa ese ofrecimiento. La presidenta se niega y a raíz de ahí viene lo que para mí es un insulto. Un jefe de Estado no puede decirle al otro que tiene un miedo y que le da miedo hasta caminar, le da tanto miedo el narcotráfico a la presidenta Sheinbaum, según Donald Trump, que le da miedo caminar. Y esto viene acompañado de toda una retaíla, perdón, declarativa, donde se incluye a Marco Rubio, donde se incluye
al propio embajador Johnson, Ronald Johnson, que cuando está certificando su postulación a ser embajador de Estados Unidos en México ante el Senado de los Estados Unidos, dice que todas las opciones están en la mesa, incluyendo la intervención militar, si fuera necesario. Es decir, el futuro embajador, que ahora ya se concretó, ya está aquí, me parece muy bien que Claudia Sheinbaum no se haya apresurado a recibirlo ella en la ceremonia particular con él. Recibieron las cartas credenciales con otros embajadores y no fue ella todavía. Por supuesto que se va a encontrar en un momento, pero son todas las señales de que México está profundamente molesto con este ataque. Ahora, los medios de comunicación juegan un rol en esta avanzada. Hay otra avanzada que es la económica, comercial, que es muy dura. Quisiera, la menciono rápidamente dentro de esta larga lista de agravios que está recibiendo el gobierno mexicano en últimas semanas y horas, que es el intento de gravar las remesas, ese intento de colocar un impuesto a una operación financiera que ya está grabada, porque las personas, primero que pagan su ISR en los Estados Unidos, luego, para colmo, le pagan una comisión a la institución financiera con la cual mandan las remesas. Y encima de todo, ahora le quieren cobrar un 5% más extra, en lo que es una medida dentro de esta naturalización de la crueldad, naturalización de la extorsión, el uso del chantaje como estrategia diplomática que maneja el gobierno de Trump, esconde a duras penas, pues, una intención de crueldad y de racismo abierto, de discriminación por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, a esto súmale drones entrando, traspasando la frontera, el general Trevilla diciendo, no, pero esto ha sido coordinado con Estados Unidos, maniobras inusuales de buques de guerra, destructores en el Golfo de México, muy cerca de aguas mexicanas, invitación permanente de este hombre, este animador de televisión que ahora conduce el Pentágono, imagínense ustedes, Pete Hegseth, diciendo también que en algún momento México puede ser intervenido militarmente. Es decir, entre lo declarativo, lo material, cada vez avanza más el acoso. Y podemos preguntarnos, y lo hemos hablado nosotros fuera del aire, nosotros tres, con tantas otras personas inquietas y alarmadas por la misma situación, cuáles son los motivos de Estados Unidos para avanzar así. Y son de todo tipo, pero la doblegación del gobierno mexicano, así lo ve este extorsionador, este broker que conduce la Casa Blanca, es siempre beneficiosa para después imponer tu agenda, en todo sentido, tu agenda en cuanto a apetencia de recursos naturales que puede haber en México, tu agenda en cuanto al debilitamiento de la imagen del gobierno mexicano para instalar también, reinstalar las cuñas de operación territorial que con López Obrador se habían retirado muchísimo, particularmente el caso de la DEA. En fin, para avanzar la agenda del imperio y sus corporaciones, que están atentos, entre otras cosas, a la próxima reforma o próxima elección judicial. Es decir, hay muchos frentes en los cuales el gobierno de Estados Unidos mueve sus intereses. Y para colmo, tiene a sus agentes locales, como el caso de Simón Levy, haciendo todo tipo de exaltación de la propaganda anti-obradorista. Ahora, todo esto es una realidad que convive con otra realidad innegable, porque por defendernos de una no podemos empezar a mentir lo que significa otra. Y esa otra es los impresentables de Morena. Ahora vemos en esta circunstancia concreta de acoso, el retiro de las visas, la amenaza del retiro de las visas, el costo que tiene aceptar en las filas de Morena a cualquier personaje vinculado supuestamente, presuntamente o no con el crimen organizado, con la delincuencia de otro tipo, la del huachicol y otros tipos de delitos, el costo para la soberanía que tiene. Siempre hemos hablado del costo que tiene para la identidad de un movimiento de izquierda, el chapulineo. Ahora sumémosle el costo que tiene para la soberanía misma. Entonces, por un lado, la 4T hace esfuerzos denodados, el gobierno hace esfuerzos denodados, cotidianos, para resistir los embates narrativos y de otra índole que están recibiendo Estados Unidos, y por el otro lado, haces una defensa, es verdad, en el caso de la gobernadora de Baja California ya es una defensa más débil, no salieron como con Rubén Rocha en todos los gobernadores de golpe a una defensa irrestricta, ahora ya hay más dudas a la hora de defender, aunque también la han defendido, la presidenta
eh, se ha manifestado en contra de la medida, pero ahora vemos que la estrategia Atrapa Todo de Morena tiene costos altísimos con un gobierno tan agresor de la soberanía como es el de Estados Unidos. Aquí lo dejo y luego, si hay espacio, podemos reflexionar sobre qué significa la tarea del periodismo, ¿no? Para no extenderme, menciono únicamente lo de Tim Golden. Lo de Tim Golden, ¿es periodismo? Yo creo que esa es una pregunta interesante para hacerse. Amén de lo que quieras comentar, que yo, Rick, de lo que compartió Fede. Esa es la pregunta. Tú que tienes esa expertise, ¿se sostienen este tipo de trabajos? ¿Se enmarcan en el periodismo? ¿No se enmarcan? ¿O cómo lo entendemos? Bueno, en ese sentido me parece que este trabajo en particular tiene elementos que el pasado no. Por ejemplo, pues podríamos hablar claramente por información que tenemos ya desde el gobierno de México de Rubalcaba. Y con eso justificarías el tercer párrafo, en donde dice que entre a las personas que le van a negar la visa por estar en un proceso del Departamento del Tesoro, pues sí hay gente que trabaja en la Morena de Claudia Sheinbaum y que antes era de López Obrador o que dirigía a López Obrador. El tercer párrafo es el que me parece más revelador porque dice dos veces Morena, es decir, hay una intencionalidad lingüística o una muy mala habilidad para escribir. Eso hay que decirlo también abiertamente, pero a mí me parece que es más lo primero que lo segundo. Si es periodismo o no, bueno, esta es la discusión del millón. Tenemos un montón de problemas, sobre todo, por ejemplo, en el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, sobre a quién se le da el mecanismo y a quién no, cómo se comprueba que alguien es un periodista y que una pieza es periodística. En lo particular, considero que este trabajo podría ir pues en la parte inferior de los interiores, no tiene mayor trascendencia a la vida cotidiana y todos sabemos y todas sabemos que México hace mucho mejor su trabajo respecto a identificar qué políticos estarían involucrados de alguna manera con el crimen organizado que el que hace Estados Unidos. ¿Cuántos políticos estadounidenses han sido investigados por el mismo proceso? Pues ninguno. Lo siguiente es, pues, averiguar si Tim Golden está cumpliendo con el código de ética, porque ProPublica es un medio de comunicación que tiene público su código de ética, es decir, los márgenes por los cuales se va a dirigir. Otra cosa que me llama la atención es que es de las pocas organizaciones de la sociedad civil, porque ProPublica es una ONG, es un non-profit, que no hace públicos sus informes financieros. Entonces aquí tenemos otro grado de complejidad para saber si esto es en serio una nota, si esto en serio es una columna, si esto es un publireportaje pagado por quién, porque el medio de comunicación no hace pública sus finanzas y este es un tema que hemos abordado desde hace mucho tiempo, es un rezago que no necesariamente es de Estados Unidos, México también lo tiene. Curiosamente, el único medio de comunicación que hacía públicas sus finanzas fue el más difamado por López Obrador, me refiero a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, salvo que querramos ingresar, y invito a la audiencia, por favor, que lo hagamos, que el medio donde yo trabajo también entre en este ecosistema y al mismo tiempo que Quinto Elemento Lab. Somos los únicos medios en el país que hacemos públicas nuestras finanzas en sentido de quién nos paga y cuánto. Esto es importante porque en mitad de una batalla por los fondos, ahora me voy a dirigir directamente a las ONGs, bueno, sabemos que muchas tuvieron que cerrar por los recortes que hubo a la USAID. Esto hace que medios de comunicación como ProPublica tengan que recibir dinero para decir barbaridad y tanto. Esta no es la primera vez que ocurre, es la primera vez que México responde porque, bueno, yo asumo, y me puedo equivocar, porque tenemos un proceso democrático que llevó al poder a dos grandes líderes digamos, la comunidad de práctica partidista se siente ofendida directamente y son quienes están respondiendo a estos trabajos. Así como lo hicieron con trabajos mexicanos, exponer los salarios o los supuestos salarios, porque además tenía errores de integrantes de Mexicanos contra la Corrupción, también fue una práctica de México hacia periodistas mexicanos. Creo que la balanza está desequilibrada y estamos pensando que el periodista o quienes tengan un medio de comunicación puede entrar en un espacio enemigo y sí.
pero es cómo vamos a pensar el periodismo. Y esta es una pregunta que no se ha hecho ni en México ni en Estados Unidos. NPR está en crisis, que desde mi perspectiva es el mejor espacio para hacer periodismo en Estados Unidos junto con Democracy Now! Y esto se vivió justo cuando detonó la crisis del fentanilo. Yo vivía allá. Estuve preguntando en varias redacciones, incluso en la de Chicago Sun-Times, que la cadena Times es la cadena de medios más grande de todo Estados Unidos. Y yo decía, ¿por qué dicen con qué pruebas podían comprobar que las drogas están entrando de México cuando en ese entonces se podía fabricar este opiáceo sintético dentro de una cochera? Y me dijeron que estaban apelando a la libertad de expresión. Entonces, hay una dinámica muy distinta entre los medios de comunicación en Estados Unidos y en México, porque en Estados Unidos no tienes que probar lo que estás diciendo. Te amparas en el concepto de libertad de expresión y por eso salieron tantas mentiras durante la discusión de la crisis por opiáceos sintéticos en este país. Dejando claros estos dos procesos, es decir, Estados Unidos Estados Unidos históricamente jamás ha investigado a ninguno de sus políticos. México y Estados Unidos históricamente han preferido atacar la crítica independientemente que sea válida o no, atender al problema interno en términos de medios de comunicación. Porque si queremos un ecosistema de medios de comunicación que sea funcional, necesitamos hacer más que cuestionar lo que se está diciendo, sobre todo cuando se tiene un poder tan avasallador como el que tiene Morena ahora mismo. Pudieron haber modificado la ley de publicidad oficial en México para tener un ecosistema de medios de comunicación mucho más sólido desde México y que la propia comunidad de medios de comunicación se regule entre ellos. Se les olvidó aquella frase de que medios se regula con medios de comunicación. Tampoco ajustaron el espectro de radioeléctrico en el país y los duopolios siguen funcionando, la publicidad oficial está secuestrada, el mecanismo no funciona, siguen asesinando periodistas adheridos al mecanismo. Y esta es una crítica que voy a hacer hasta que me canse porque es una gran deuda del obradorismo al país. ¿Qué sigue después con el trabajo de Tim Golden? Bueno, el sacrificio de un multipremiado periodista. ¿Por qué? Porque está publicando cosas que no se pueden corroborar como reportaje cuando evidentemente son columnas de opinión. Esto no los hace no periodísticos. Evidentemente, si nosotras entramos a la lista del Departamento del Tesoro, en donde se reportan las NDK sanctions o las sanciones por financiación criminal, financiación terrorista, tráfico de estupefacientes y todas las categorías que da el Departamento del Tesoro para congelar cuentas en el extranjero, que es, ojo, no es solo en México, pues nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente, a través de la historia se le han congelado cuentas y cancelado visas a infinidad de funcionarios públicos, desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces, en términos llanos y planos, querido Jesús, lo que leímos de Tim Golden es una nota que dice el Departamento del Tesoro sigue haciendo su trabajo. No hay más. No tiene una estructura de a quién están investigando, por qué, pero es un hecho. El Departamento del Tesoro efectivamente realiza estos, los procesos de congelación de cuentas, los procesos de cancelación de documentación para migrar legalmente a los Estados Unidos ocurren todos los días, por lo que si sale hoy otra vez ese texto con diferente fecha, es otro texto igual de válido, porque no están diciendo nada que no haga Estados Unidos y no están presentando un caso particular. Entonces, lo que estamos leyendo en este trabajo de ProPublica es eso. El gobierno de Estados Unidos sigue haciendo su trabajo como siempre, sin decir por qué estás escribiendo esto, con qué intencionalidad, quién lo está pagando y todos los demás problemas que evidentemente tienen los medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, también en México, querido Jesús. Es uno de los puntos interesantes porque en un principio se manejaba que era el Departamento de Estado. Cuando se le preguntó al Departamento de Estado, el Departamento de Estado dijo que no tenía ninguna lista, que ellos no tenían absolutamente nada que ver y que quien llevaría a cabo una investigación de esa naturaleza tendría que ser el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia, cuando le preguntan, dice, pues no lo estamos viendo nosotros. Entonces, en realidad, ¿de dónde salió la filtración? Y eso me lleva a un punto que ahorita mencionabas al final, Ricardo, y que en parte Fede también lo adelantaba. ¿Es sacrificar a un personaje como Golden o es instrumentalizar en un momento dado a ese mismo personaje que es parte de un aspecto sistemático? Es decir, en México lo vimos durante muchos años. Creas a tus propias voces
ubicas a tus propias voces como libertad, como las disruptivas, y en realidad jamás te llevan a cabo una acción contundente en contra del sistema. Siempre se ajustan a lo que el sistema diga, aunque parezcan disruptivas. Hemos visto dos casos de periodistas que se atrevieron a ir en contra del sistema y lo pagaron con la vida y con la cárcel, que fueron Gary Webb y Julian Assange en el marco internacional, que desnudaron intereses realmente del sistema norteamericano. Entonces, ¿qué tanto se crea, querido Fede, esos personajes, esos liderazgos desde el propio sistema para instrumentalizarlos cuando les hace falta en un momento dado para tratar de legitimar alguna acusación netamente política? Mucho. Es una práctica común en todos los países del mundo. Es decir, el poder mediático es un brazo a veces ejecutor de agendas políticas, y no a veces, muchas veces. Y en ciertas circunstancias y momentos, pues casi todo el periodismo está cooptado por la agenda política. Cuando tú ves, por eso son tan raros los periodistas de verdad, que se puedan colocar a sí mismos y la sociedad les pueda colocar la categoría de independientes, ¿no? Cuando, ¿quién le lava la cara a Tim Golden ahora eh, en México? Carmen Aristegui, en una entrevista muy triste, pues yo tengo respeto por Aristegui como periodista, más allá de que siento que hace muchísimo tiempo ha caído en lo que han caído muchas de las voces del periodismo y del análisis y de la oposición en sí, que es que su antiobradorismo rige su agenda pública. Entonces es notable cómo por pegarle a la 4T se puede lavarle la cara a un Tim Golden que ha sido evidentemente es un instrumento eh, para una agenda política. El tipo evidentemente es un caso que explicita, y en la entrevista con Carmen Aristegui parece haber una inocente confesión de parte, de que no es que él se sirve de las fuentes para dar una noticia de interés público, sino que las fuentes se sirven de él para instalar una cuña propagandística, en este caso el golpeteo a la 4T. No quiero decir con esto que todo lo que pueda decir en alguna nota, porque además dice muy poco, en realidad insinúa, hace inferencias. No esté enraizado en cierta cuota de verdad. Por supuesto que puede estarlo. Es más, no hay daño más efectivo al rival político o el golpe nunca es muy efectivo si no tiene una raíz en hechos concretos. Y por eso hablábamos, y yo mencionaba en mi primera intervención, cómo se le sirve la mesa a la agenda antiobradorista y anti-4T con los impresentables. Los impresentables que además tú no puedes poner en estado fronterizo de la importancia que de Baja California. A gente de dudosa procedencia o como es el caso de Torres, el esposo de la gobernadora, un tipo que viene del PAN, que está indicado por diversas investigaciones de todo tipo, algunas periodísticas, y de otra índole también, en presuntos vínculos con, en todo caso, con actos delictivos. Entonces, aquí es fundamental entender, hay un libro sensacional sobre la teoría de la información, que parece un libro sobre otras cosas, pero es un libro que le recomiendo muchísimo a la audiencia, que creo que es va a ser uno de los grandes libros del siglo, a mi modo de ver, que es Nexus de Yuval Harari. Después, no me quiero internar muchísimo en la descripción del libro, porque hay gente que ya hay todo una tendencia a desprestigiar a Harari, ¿no? Para mí es un tipo preclaro que hace más que historia, ¿no? Él es un historiador, pero acudo a una definición muy buena que él nos da de realidad, verdad e información. Y es así de sencilla. La realidad es el hecho, digamos, es lo material que existe allí, más allá de lo interpretativo. La información es
intercambio de datos que no necesariamente interpretan bien esa realidad, e incluso mucha de la información, si no es que la mayoría de la información, son datos destinados a tergiversar, distorsionar, manipular la realidad. Y la verdad es aquella información lo más cercana posible a la realidad que se quiere describir. Allí tenemos entonces definida una de las premisas fundamentales que debe tener todo periodista, que es el respeto a la verdad, un compromiso con la verdad, ¿no? No se pueden únicamente relatar historias, tiene que haber un compromiso con la verdad. Y después hay otras cuestiones que el periodismo tiene que atender. El interés público tiene que servir al público, mucho antes que a las agendas particulares de la DEA, como evidentemente es el caso de Tirgo, ¿no? Por otro lado, también tiene que estar dispuesto a rendir cuentas el periodismo. Si va a hacer inferencias que tienen repercusiones políticas tan graves, el periodismo tiene que estar dispuesto a decir, bueno, la verdad es que sí, mis fuentes no las puedo nombrar como tales, pero puedo sustentar con argumentos y una cuota indispensable de evidencia lo que estoy infiriendo. Y aquí surge otra palabra clave, evidencia. Lo que distingue a un periodista de un opinólogo, que se valen los opinólogos también. Podemos hablar de lo que es este nuevo periodismo de YouTube, donde la emoción juega un papel más importante que la información, quizás. Hay todo un espacio para conversar temas bien interesantísimos. Pero si algo distingue a un periodista de un opinólogo, es su respeto irrestricto a la evidencia. Así queda desnudado, con esto termino esta intervención, desnudado en calzones en tercer grado, Riva Palacio, por Viri Ríos, cuando dice en la última emisión de ese programa, deja al desnudo que él es un agente del antiobradorismo. Digo, no es que no lo supiéramos, pero le encanta reafirmarlo miércoles con miércoles y en sus columnas, ¿no? Entonces, este cuate lo No, que y hace es, todos los días con sus tweets. O sea, todos los días, con López Obrador se triplicó el número de homicidios. Y Viri Ríos, que gracias Señor que la has puesto ahí en tercer grado, dice hay que respetar la verdad, pues si no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí hay una negligencia absoluta, hay un desprecio por la verdad y lo pone en su sitio. Entonces, bueno, periodista, aquel que está comprometido con la evidencia, la rendición de cuentas y también un factor extra. Tiene que estar dispuesto, como hace el periodismo que nos gusta, como haces tú, Jesús, como haces tú, Ricky, como hace Julio Astillero y otros varios periodistas en el ecosistema del periodismo mexicano, de cuestionar al poder. Si el poder lo detenta Morena, no importa, hay que cuestionar siempre al poder. ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros. Oiga, voy ahora con Ricardo Valderas. Ricardo, hubo por ahí una voz, tú lo sabes mejor que yo, que recordó que cuando el periodismo comenzó a venderse o la noticia se volvió negocio, pues el periodismo quedó de lado. Esa es la realidad, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos cuando profundizamos sobre ese tema? Sobre todo ahora con todo esto del uso, la manipulación del periodismo o de lo que sí, a fin de cuentas, periodismo, información, para golpeteos e intereses netamente políticos. Es una historia muy larga, querido Jesús, y se viene construyendo desde el momento de la privatización de los medios de comunicación. Es decir, a mí me parece que este tipo de discusiones, querido, van a ser la historia de Sísifo el que escribe, siempre y cuando no estemos en un común acuerdo de qué son los medios de comunicación. Si son un derecho humano, el Estado mexicano está violentando el derecho humano, dando concesiones a dos grandes corporativos que evidentemente no hacen honor al oficio. Si no es un derecho humano y es un negocio, entonces vamos bien, porque ahora mismo los medios de comunicación en términos corporativos funcionan de dos maneras, para vender información o callarla. Y eso tiene un costo. Y esa es la funcionalidad que asumimos como una regularidad para no solo los medios de comunicación, querido Jesús, también para los servicios básicos otros servicios que conocemos como derechos humanos. La salud en México está privatizada, la educación en México está semiprivatizada. De hecho, creo que el bastión gremial más sólido en este país sigue siendo el educativo justo por eso,
porque México todavía conserva algunos principios de gratuidad a los servicios educativos y por eso tenemos tanta migración de otros países a estudiar a este país. Si transpolamos esta idea a los medios de comunicación, bueno, si nosotros nos informamos a través de Televisa, de TV Azteca, pues evidentemente es un negocio. Estamos viendo publicidad pagada, en muchos casos disfrazada con noticieros del mediodía, en donde pondrán folletos que los gobiernos en turnos, que son quienes deciden a dónde va la publicidad oficial, pues mandarán en sus intereses el mensaje que ellos requieran. El otro aspecto está el del periodismo independiente, el ejercicio del periodismo que se hace desde las donaciones, desde la cooperación internacional, desde la compra de suscriptores, incluso el de compra de suscriptores en el caso en el que el día de mañana renazca Revista Proceso, que por cierto, esa es otra deuda pendiente con las audiencias mexicanas. Proceso era el único medio impreso en América que se sostenía solo de sus ventas. Esto desapareció con la aparición de Internet porque se empezó a escanear la revista y eso hizo que entrara en la crisis financiera que ahora ostenta, y lo digo desde el lugar de enunciación, trabajé para ellos muchos años. Y además tengo que decirlo, es el lugar en donde más feliz he sido. Nunca me dijeron que no iba nada. Y además me cobijaron en este estado de protección porque se tenían liderazgos que entendían que la crítica era necesaria y justo así entendíamos el periodismo, como un ejercicio de crítica. Hay muchas definiciones, a mí me gusta la que hace Horacio Verbitsky, que dice que el hacer periodismo es ejercer tu derecho al pataleo, porque para la justicia están los jueces, para los puntos medios está Suiza, y subsecuentemente otras ideas más complejas que Verbitsky plantea en su libro Un día sin periodistas. Esta reflexión es importante porque no tenemos una idea clara y pública de qué es el periodismo. Si, por ejemplo, nos concentramos en la idea que presentaba Federico del compromiso con la verdad, en qué espacio entraría, por ejemplo, el periodismo que hacen de espectáculos? El periodismo de espectáculos, pues son rumores que se construyen, son ideas y que venden justo por las figuras a quienes se están consultando, o las fuentes, por decirlo de alguna manera. Esto se construye y muchas de las personas que ahora están en el espectáculo construyeron su carrera a base de periodicazos dudosos, de falacias argumentativas, de confrontaciones innecesarias. Pero el meollo del asunto está en creer que todo tiene que ser privado, todo tiene que ser público, tiene que haber una regulación intermedia. Pero lo que le faltó al país en esto de proceso de privatización, porque recordemos que en un inicio el papel imprenta, porque no existía el espacio radioeléctrico, pues lo entregaba el gobierno federal. ¿Y qué cambió cuando se descentralizó el papel imprenta y cuando todo el mundo ya podíamos adquirirlo? Bueno, el dinero se volvió el papel imprenta. Y hasta la fecha seguimos pagando las consecuencias de esta decisión que es evidentemente para favorecer a partidos políticos, no a movimientos de izquierda, no de derecha, no, partidos políticos, que no son otra cosa más que negocios a través de la vida cotidiana. Es decir, el político hace rédito del trabajo al gravamen. Así es como ha funcionado hasta que López Obrador planteó una idea distinta. El problema es que la idea distinta en términos de comunicación la incumplió. No removió la publicidad oficial en un sentido de hiperconcentración para quienes recibían. De hecho, hizo lo mismo que el PRI y que el PAN y ahora lo está haciendo Claudia Sheinbaum con la publicidad oficial a Televisa y TV Azteca. La única diferencia es la aparición de La Jornada, que es un medio de comunicación que había apoyado políticamente al movimiento de Morena y la publicidad oficial a prensa, a impresa, pues se concentró en el grupo de Carmen Lira, sin ningún tipo de explicación sobre tiraje, sobre audiencia, sobre lecturas, simplemente se decidió políticamente que a ellos había que darles dinero. Y esto no ha cambiado. Entonces, pues, mientras no tengamos una concepción clara de qué son los medios de comunicación, para qué sirven, y tengamos colectivamente la idea, y ese sí es trabajo de los y las periodistas, de que la audiencia esté convencida de que somos necesarios y necesarias para la democracia, hasta entonces
no vamos a poder tener un ecosistema regularizado, sano, limpio de medios de comunicación, porque se podría regular los discursos de TV Azteca si existiera una fortaleza discursiva de otro lado, pero la implementación de la publicidad oficial centrada desde los gobiernos estatales y federales, pues reaccionan a esta necesidad de que en el momento en el que quieren que algo no se diga, retiran la publicidad oficial. Esa es la única razón por la cual sostienen este proceso dudoso y poco científico de la repartición de tanto del espectro radioeléctrico como de la publicidad oficial. Ahora mismo tenemos una crisis insaneable desde mi perspectiva, tendríamos que empezar desde cero, porque ya no solo ocuparon estos grandes capitales, intereses de difusión, de venderte una idea a estas dos grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, sino que además concentran la publicidad oficial. Es decir, no solo usan nuestro dinero consecutivamente para sanitizar y alimentar y regularizar y reforzar el sistema radioeléctrico mexicano, los satélites, el cableado óptico, el sistema de telecomunicaciones, sino que además se quedan con el dinero de la publicidad oficial. Es decir, ellos deciden qué mensajes van a ser públicos y esta es una decisión del gobierno federal. Es decir, Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, todos han decidido particularmente a dónde se va el dinero de los mexicanos. Ahí Amén. comienza y acá termina. Perdona. No, perdón, me quedé, pensé que habías concluido. Este, ya terminaste porque no van a acusarme de censura. Sí. Mi querido Fede, ¿querías comentar algo? Quiero hacer un apunte antes de tu pregunta, muy breve, porque estoy seguro que Rick no sabe esto que yo voy a decir. No puedo pasar en un video que va a quedar registrado públicamente el nombre de Horacio Berbisky así como así. Eh, Horacio Berbisky lamentablemente incumple con muchas de las normas que habíamos marcado. Es un personaje que la palabra siniestro le queda chico, un calumniador, un tipo... Yo tengo problemas concretos con él de muy larga data. Una nota periodística que él publica en una época afecta muchísimo, en fin, a gente que yo quiero y conozco. Y luego tiene una disputa personal con el que para mí es, después de Rodolfo Walsh en Argentina, el mejor periodista de investigación que ha dado ese país, que es Miguel Bonazo, de cuyo tengo el honor de ser el hijo de. Miguel Bonazo es un periodista que sí se peleó con el poder. Y por eso el que tiene problemas con el kirchnerismo. Horacio Berbisky fue un agente del kirchnerismo. Buen periodista en algunas investigaciones, un hombre sin ética, sin duda. Perdón, yo sé que tú no sabías estas cosas que No, yo no lo sabía y está fabuloso saberlo. Y así estoy. también, paréntesis, la cita me parece interesante y me parece aplicable. Ejercer el periodismo es ejercer tu derecho al pataleo. Ahí me quedo, la historia de verdad no la sabía. Muchas gracias por compartirla. De nada, querido. Perdón por el apunte, pero como era público, esto se va a hacer público y va a quedar para siempre en las redes, no podía yo hacer un comentario sobre el personaje. Perdón y gracias. No, y muy interesante como siempre. A lo que voy también es eso, y fíjate que en parte es eso, o sea, a lo que voy, que es, hablamos mucho los periodistas, pero en realidad el periodismo muchas veces representa a las empresas, o sea, a los dueños de las empresas, en medios corporativos particularmente. Ahorita Ricardo tocaba un tema que me parece que no se ha discutido tan a fondo en muchos lugares porque no conviene discutirlo. ¿Qué tanto realmente en los medios de comunicación se hace periodismo? ¿Y qué tanto esa información no es una información vinculada con la sociedad, sino vinculada a los intereses de los dueños? Y entonces a partir de ahí, ¿cuál es la responsabilidad y sobre todo sobre quién tienes que ir a la regulación? Les pongo un ejemplo, voy a ser el abogado del diablo. El famoso montaje de Carlos Loret de Mola. En realidad, esa decisión no la tomó Carlos Loret de Mola. Un conductor de noticias no tomas esas decisiones. Un director de noticias no tomas esas decisiones. Un director editorial no tomas esas decisiones. Esas decisiones las toman los dueños, quienes llegan a acuerdos con sus patrocinadores o con los funcionarios en turno. ¿Qué tanto de repente, Fede, también se pierde un poco ese punto
sin que una cosa exima a la otra, ¿eh? Yo no creo que nada exima a nadie. Pero qué tanto se pierde de repente y no se le apunta a quien se le debe apuntar. Ahorita tenemos un dueño de una televisora en México que ya lanzó una campaña literal en contra de la elección judicial del próximo 1 de junio y dice, no le hagas caso a los pendejos. Palabras más, palabras menos. ¿Qué tanto también falta empezar a dirigir los señalamientos a quienes realmente son el problema o o los que originan el problema? Es fundamental lo que dices. Me remite a una oración que yo dije en mi primera intervención. Es decir, muchas veces y cada vez más, el periodismo es el brazo ejecutor del interés de las clases dominantes. Eh, Esto siempre ha sido así y ahora también hay cierto periodismo espontáneo que las redes sociales permiten, las plataformas digitales permiten, que contrarresta un poco esa influencia. Pero siempre hay que ir al interés que está representando cualquier modo, cualquier medio de comunicación. Eh, en el caso de Salinas Pliego y Javier Alatorre, por ejemplo, ahí ya tenemos muy clara la marioneta y al dueño, ¿no? Es muy claro, pero en otros casos no. Y es muy importante siempre intentar desentrañar quiénes son las firmas, quiénes son los dueños. Y cuando tú haces, rascas tantito, los grandes medios de comunicación del mundo están dominados por eh, muchísimas veces el interés concreto de la derecha, las clases dominantes, la oligarquía. Por supuesto, no son un bloque uniforme homogéneo, ¿no? Vienen de muchos intereses que confluyen, pero en general la cantidad de trabajo ideológico que se hace disfrazada de periodismo es inmensa, ¿no? Creo que no hay mucho más que agregar al respecto. No me quiero extender en un tema que creo que lo dicho, lo importante es esto, y qué bueno que lo observas, Jesús, ¿no? Me parece clave que como audiencia que consume periodismo o que disfruta, ¿no? Porque Kapuscinski decía que no se puede ser periodista si no se es buena persona, ¿no? Y Rodolfo Walsh también tiene una frase muy hermosa que decía, sigue a los hechos, no te defraudarán. ¿No? Y si ambos grandes periodistas, ellos y teóricos del periodismo, decían que, bueno, si el periodismo no tiene una base ética, si cae en el cinismo, pues deja de hacer periodismo. Entonces, sí, generar una habilidad para identificar cuándo estamos ante el periodismo, cuándo estamos ante los intereses de algunas agendas económicas o de poder disfrazadas de periodismo. Voy a cerrar contigo, Ricky Valderas, precisamente para que nos des tu opinión final. No te voy a hacer ninguna pregunta, nos des tu opinión final sobre cómo se está moviendo precisamente todo esto y qué vale, qué no vale, qué se justifica y qué no se justifica, pero sobre todo, en qué se fija la gente para aprender a diferenciar lo que es el periodismo serio, lo que es la propaganda o lo que es incluso este, la participación, ¿no? En acciones intervencionistas, agresivas y demás, oye. Considero que los límites éticos los planteó de una manera excepcional Federico. Y entonces me voy a limitar a hablar un poco de los límites técnicos. Necesitamos profesionalizar aún más el gremio y es una opinión muy impopular porque pues cada vez se nos exige más, ¿no? Que seamos bilingües, que sepamos programar, que visitemos documentos, que hagamos estenográficas, que vayamos al espacio cuando el promedio salarial de un periodista, y esto es importante que la audiencia lo sepa claramente, es de 8,000 pesos al mes. Este es el promedio de salario, con aproximadamente entre 4 a 6 asignaciones al día. ¿En qué momento tienes procesos de verificación? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque justo como comenzábamos la pregunta pasada, en el momento en el que se privatizan los medios de comunicación por ahí del siglo XX aproximadamente, lo primero que se privatiza, evidentemente, pues son los medios impresos. Sin embargo, esto hace que en el registro de oficios de la Federación, los periodistas estamos por debajo de los leñadores en el tabulador de cuánto ganan. Habemos periodistas que ya nos profesionalizamos con una carrera, que además tenemos algunos premios, que hemos trabajado con otras herramientas. Por ejemplo, yo programo, pero no es muy común que un periodista programe.
Hay algunos periodistas que son 100% bilingües, pero no es común. El caso de Elaine Truax, que me parece una periodista excepcional, que particularmente habla de personas en situación de movilidad humana. Pero estamos hablando de, digamos, la élite intelectual, quienes ya se manejan en otras esferas, en otros espacios, pero el periodista de a pie, el promedio salarial es de 8,000 pesos. ¿Qué estamos capaces, qué somos capaces de exigirle a alguien con este salario? Me parece una pregunta justa. Bueno, lo primero es que si se profesionaliza ya no va a ser un oficio y la mitad de personas se va a quedar sin empleo. Es decir, si se vuelve una profesión y no un oficio, bueno, tendrás que tener título para trabajar. Ahora mismo se tiene la idea de que el periodismo es un oficio. Yo concuerdo con esta idea, me parece que somos obreros de la palabra. Sin embargo, entiendo que algunos procesos requieren de otras metodologías, de otras técnicas, de otras tácticas. Y por ejemplo, una práctica que me parece muy valiosa y que se practica mucho muy poco en México es la de utilizar sistemas de citación. Todos los proyectos periodísticos que se hacen en el lugar en donde yo trabajo tienen una base de datos abierta, tienen sistema de citación no en el estilo APA, sino en el estilo Chicago para hacer más simplificado el registro. Al mismo tiempo hacemos el análisis de datos únicamente con información que ya es pública, es decir, se interpreta el sistema de contrataciones mexicanas con base en lo que México refleja. Pero ¿qué pasa ahí? También esto tiene limitaciones porque el gobierno federal te entrega los documentos de las compras públicas del gobierno de Chihuahua en el sistema Compranet. Pero en la parte de abajo, y muy pocos periodistas lo leen, dicen el gobierno no se hace responsable por el contenido de esta información. Es decir, nadie se está responsabilizando por la información, ni siquiera el gobierno federal. Entonces, ¿para dónde tenemos que ir? Yo creo que estamos viendo un evidente desplazamiento de los medios de comunicación por las redes sociales. Hacia allá apunta el gobierno de Estados Unidos por su relación tan directa con los macrosistemas de medios de comunicación. Y sí creo que nos van a desplazar los programas de YouTube, de Vimeo y de todas las plataformas de redes sociales. Sí considero que estamos frente a este desplazamiento de sistema en donde se van a consolidar algunas figuras de las redes sociales como líderes o lideresas de opinión. Y bueno, lo que tendríamos que técnicamente estar vigilando es que independientemente hacia dónde estén caminando, pues cumplan con algunos requisitos previos que la ciencia ya contempla, que la academia ya contempla, y esto nos va a acercar más a una verdad, porque la verdad está construida de muchas verdades. Entonces, incluso el compromiso con la verdad es complejo, porque ahora mismo, por ejemplo, si nos referimos al viejo continente, toda la gente va a pensar que estoy hablando de Europa, pero el verdadero viejo continente es África. Y esto es una realidad académica. Te lo enseñan en la escuela y si tú escribes África te ponen un tache. Entonces, ¿cuál compromiso con la verdad? Con la verdad institucional, con la verdad social, con la verdad del hecho tácito, tangible de un fragmento, es decir, entonces, es decir, un hecho como un robo, un asalto, un acto de heroísmo. Entonces, desde mi perspectiva, quienes tienen un mayor dominio de la verdad son aquellos y aquellas periodistas que están en la calle reportando un accidente, porque son los únicos que la única distorsión del hecho que tendrán serán su propio lugar de enunciación, su propia construcción del ecosistema en donde se relacionan y su propia idea de comunidad. Para mí, el verdadero acceso a la verdad se encuentra en los periodistas que están yendo a la calle a preguntar a los colonos, a las ruedas de prensa, a cuestionando al poder al día a día, porque el trabajo del periodismo de investigación está sujeto a las limitaciones técnicas que tiene la misma ciencia, que no son infalibles. Entonces, para mí la ruta es esa. Evidentemente es una discusión enorme que podría abarcar 800 narrativas, pero lo voy a cerrar aquí, querido Jesús, querido Federico. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Échele super chat, échele super gracias. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, gracias, querido. Yo soy el agradecido, Jesús. Un gran abrazo, querido Rick, querida audiencia de narrativas. Nos vemos el próximo sábado. Ricky Valderas, gracias. Querido Chucho, querido Federico, les mando un abrazo a nuestra querida audiencia que, bueno, cada vez es mucho más activa,
con la que compartimos más espacios, además de solo este. Creo que nuestro trabajo se ha permeado bastante en redes sociales y solo agradecer eso y decir públicamente que Jesús nos debe una ida al Covadonga. Un abrazo, que esté muy bien. Ahí lo tiene usted, como se da cuenta, son un par de chismositos. Nos vemos la semana que entra, como siempre un gusto, como siempre un placer. César Pineda al rato.